lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Agradecemos, como siempre, esa fiel sintonía a nuestro programa y particularmente también a estar pendientes de nuestra señal a través de nuestras plataformas digitales. Es para nosotros un honor poderles servir a ustedes con esa cobertura oportuna, tanto para acontecimientos nacionales como internacionales, y el oportuno análisis para que usted pueda enriquecer su pensamiento crítico. Este día miércoles, vamos a sumar un tema muy importante que se da en un contexto precisamente de realidades y de grandes apuestas hacia el desarrollo y la actividad productiva del país. Vamos a hablar de la educación, vamos a hablar desde el punto de vista del ejercicio de la formación, su estructura del presupuesto, no solo a nivel básico, a nivel público, sino que también a nivel de educación superior. Un tema muy interesante el que vamos a tener este día. Le invito a usted a que nos acompañe. Veamos a continuación el siguiente preámbulo. El sistema educativo en El Salvador aún enfrenta grandes desafíos. Los docentes, que a menudo se encuentran en la primera línea del cambio, enfrentan condiciones laborales precarias y una falta de formación continua, lo que limita su capacidad para ofrecer una educación de calidad. Así lo afirmó el dirigente de bases magisteriales, Paz Cetino Gutiérrez. Además, manifestó que es necesaria una mejora en el presupuesto escolar, ya que actualmente los centros educativos únicamente reciben $1,500 para los gastos durante todo el año. Según el dirigente sindical, el gobierno hace una inversión millonaria para reducir la brecha digital, pero la infraestructura de los centros educativos en algunas zonas aún se encuentran en malas condiciones. En un país donde la esperanza de un futuro mejor a menudo choca con la dura realidad de la desigualdad, el sistema educativo de El Salvador enfrenta varios retos que serán abordados en el programa Diálogo 21, conducido por Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bien, muchísimas gracias, Jonathan, por ese importante insumo que vamos a tener este día. Quiero darle la más cordial bienvenida al dirigente sindical de bases y magisteriales, Paz Cetino. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un gusto estar con usted nuevamente y con sus televidentes. Decía en la presentación del programa que vamos a hacer un análisis sobre la situación educativa del país, observando un horizonte que le apuesta el gobierno, que es el tema del desarrollo y la actividad productiva en el país. Pero antes, ¿cuál es la situación de la educación en el país? Que creo que sería bueno verla desde la perspectiva inicial en esta conversación, y más aún conociendo en un contexto reciente de acto conmemorativo del 15 de septiembre en el que el presidente anuncia un presupuesto del ejercicio 2025, teniendo a la base, ¿verdad?, cero deuda, especialmente el gasto corriente. Bueno, Ernesto, para nosotros es bastante preocupante, particularmente cuando yo estaba viendo el anuncio. La primera cosa que se me vino a la cabeza es de a cómo nos va a tocar a nosotros ahora. Y en efecto, no estaba muy alejado de la percepción. Los maestros venimos sufriendo desde hace ratos una serie de problemas de orden económico, de tipo laboral, las condiciones en las escuelas, muchas escuelas con vida útil ya caducada, falta de diálogo para buscarle solución a esta problemática. Pero cuando vemos el anuncio, a cualquier salvadoreño creo que el anuncio le agradó. Dijo, bueno, estamos arribando entonces a un país donde ya hay suficiente ingreso, ¿verdad? Donde ya se erradicó totalmente la evasión y la elusión, donde se ha hecho suficiente ahorro en un quinquenio que hoy nos va a permitir construir un presupuesto sin deuda. Eso es algo parecido como cuando uno le hacen un aumento salarial, ¿de acuerdo? Y se da cuenta que el ingreso
se equilibra con los gastos que va a tener en la casa. O sea, fue una buena noticia. Para nosotros eso, y creo que para muchos salvadoreños fue una buena noticia. Lo recibió bien. Pero algunos nos preguntamos de a cómo nos va a tocar. ¿En qué sentido? Es que cuando se da un tipo de anuncio de este tipo, ¿sí? Por lo general, como dicen, la pita se revienta por el lado más fácil, más delgado. O no hay almuerzo gratis. O no hay almuerzo gratis. Como dicen los gringos, no free lunch. ¿Qué es lo que sucede entonces? Escasos días de haber escuchado el mensaje, el día de ayer conocimos las normas de formulación del presupuesto 2025. Para educación. Es un documento que lanza el Ministerio de Hacienda para todas las instituciones públicas y autónomas, semiautónomas, descentralizadas, para cómo van a elaborar el presupuesto. ¿Qué lineamientos van a seguir para elaborar el presupuesto? Y ya hay una sección tercera que se la voy a leer tácitamente para que los profesores y los trabajadores, especialmente de educación y salud, se den cuenta hacia dónde se va con esto y de cómo nos va a tocar. En el rubro remuneraciones, dice literal C, se suspenden los incrementos y nivelaciones salariales para los empleados del Estado, así como para los funcionarios del Estado, así como para los empleados públicos que prestan sus servicios bajo los regímenes de ley de salario o contratos de cualquier forma de financiamiento. Y mire cómo termina diciendo: en todas las instituciones de los 3 órganos del Estado, así como las instituciones autónomas y descentralizadas, especialmente en las facultades a las leyes especiales. En buena cuenta lo que le dice es que los sectores como nosotros, educación y salud, que bajo leyes especiales tenemos regímenes o algunas prerrogativas como es el escalafón, se suspenden. Mire lo que dice: incluyendo los productos de los escalafones de salud y educación. Ser observado, platea, o ser no. Tratados. ¿Cuál es el término? Se suspenden los incrementos y nivelaciones salariales para los funcionarios del Estado, así como para los empleados públicos que presten sus servicios bajo el régimen de ley de salario o de contrato, o por cualquier fuente de financiamiento. Y le aparecen cuáles son las fuentes de financiamiento. En todas las instituciones de los 3 órganos del Estado, así como en las instituciones oficiales, autónomas y descentralizadas, independientemente de las facultades que al respecto les otorguen las leyes especiales. ¿De acuerdo? O de creación, dicen ellos. El escalafón por medio del cual ustedes reciben. Exacto, esa es la ley de creación. Esa nivelación es una ley especial. Exacto, incluyendo aquellos productos, y para que quede muy claro, dice, incluyendo aquellos productos de los escalafones de salud y educación. Ahí está entonces la pregunta que yo me hice de a cómo nos va a tocar. Estamos ante una situación que ahora no solo no van a revisar los salarios, que acuérdese que es una deuda de casi 6 años ya, no solo no van a realizar la revisión salarial, sino que ahora aquellos profesores que en el año 25 les tocaba ascender de categoría y recibir un 6%, un 8%, un 10% para los que inician, no van a tener esa prerrogativa. Entonces, estos anuncios por lo general golpean a los de abajo. A nosotros nos hubiese gustado que antes de hacer esto, ¿por qué no revisaron esos salarios onerosos que se acaban de dar a conocer últimamente de lo que ganan en la Asamblea Legislativa, en otros órganos del Estado? Pero viene a reventar por lo más bajito. Esta situación va a poner en buena lid, señor López, mucho más crítica. Va a ampliar la crisis que hay en la escuela pública. Pero no será, y estoy en la obligación de preguntarme y dejar un poco el espacio a la duda, porque esta solamente es una directriz. Exacto, son las normas. Son las normas por las cuales entiendo que año con año, cuando hay una presentación de esta naturaleza,
el Ministerio de Hacienda, que es el que se encarga de administrar y repartir la plata y de recogerla, siempre tiende a la mano, mire, establecer ciertas directrices para hacer austeros, para hacer lo que sea, ¿no? No es nada en concreto para poder preguntar así de manera muy directa. Ver, el presupuesto no se conoce. A eso voy. No se conoce. Pero yo creo que ningún ministro que bajo la norma de formulación se vaya a saltar esta norma, ningún ministro va a tener, ¿sí?, como decimos, la osadía de decir, bueno, yo voy a incluir algo que la norma me lo prohíbe. Pero falta, como dice usted, que ver el presupuesto ejecutado. Sí. Yo esperaría que a este sector, especialmente al sector docente, al cual yo pertenezco, que por 6 años prácticamente ya no le han cumplido la ley de la carrera docente en los términos de la revisión salarial. Hombre, no le vengan a terminar pegando este tiro de gracia, quitándole el escalafón. Eso sería el tiro de gracia, porque la educación en este país, don Ernesto, está en la crisis en que está porque los elementos o los factores indispensables para este proceso no están siendo atendidos adecuadamente. Mire, en el proceso educativo es determinante el estado de ánimo del profesor. Si el sector docente no se atiende, el sistema educativo no funciona en ninguna parte del mundo. Por eso es que usted va a ver que todos los países que han tenido éxitos educativos, la valoración docente está en primer orden. Si usted no atiende ese sector, el proceso empieza a flaquear. Y el segundo factor que determina esto son las condiciones en que este maestro hace la docencia. Nos estamos refiriendo a las condiciones de infraestructura, las condiciones de materiales y de equipo en las instituciones educativas. Y finalmente, el otro factor determinante son las condiciones de la familia y de los niños. ¿En qué condición social están ellos? Corro con el punto, digamos, medular de la conversación al hacer este análisis actual de la educación. Sí, hay una preocupación por esa directriz, pero hay que esperar la presentación del documento para saber realmente, como decía usted muy bien, de a cómo nos va a tocar. De a cómo nos va a tocar. De a cómo nos va a tocar, que es una, digamos, popular versión que manejamos. Entonces, subsecuentemente a esto que usted me plantea, y el proyecto Mi Nueva Escuela, ¿qué ha pasado? Bueno, don Ernesto, usted igual que mí hemos vivido la experiencia por muchos gobiernos, con muchos gobiernos y por muchas administraciones. Aquí cada gobierno que entra a administrar trae su propio plan educativo. Y nosotros, como yo lo he dicho en otros medios, somos como, vamos en un proceso de ensayo-error, ensayo-error. Okay. Yo creo que nosotros seguimos cometiendo el error de diseñar planes aislados y no hacer el diseño con el consenso social de una política educativa de largo plazo. De largo, como la que tienen los gringos. Así de sencillo. Independientemente que sean los republicanos o los demócratas los que administran, la política educativa es el instrumento que se va a desarrollar para formar la personalidad de esa sociedad, independientemente de quién esté ahí administrando. ¿Es la prueba avanzo el resultado, el vivo reflejo del resultado de lo que usted me está diciendo? Sí. Mire cómo estamos ahora, en peor condición que como que estuvimos en Páez, con el agravante que ahora el avanzo es un puro requisito y se hace por puro requisito, pero ya no cumple ninguna funcionalidad. Cuando se diseñó la prueba Páez, se diseñó con el propósito de que este resultado sirviera para evaluar dónde están los desafíos del sistema educativo. Ahora ni siquiera para eso sirve, porque los alumnos hacen la Páez en su casa, conectados en un aparato, algunos conectan hasta 2 o 3 para ver cómo salen mejor. Y este problema que se dio recientemente, por cuestiones de tiempo voy a correr así, ¿no? Relacionado con una riña de jóvenes que no dejó también
no solo de preocupar por todo ese síntoma emergente en la época de los 90s, en la que se generaban este tipo de rivalidades callejeras y trajeron consigo la consolidación de grupos delincuenciales conocidos como pandillas. ¿Cómo examinan ustedes esto? Porque me están pidiendo una pausa. También, ¿cuál es el salario promedio de un docente? ¿Cómo está el tema de las pensiones? ¿Cómo se ve, regresando un poquito también al tema del presupuesto, ¿no? Ok, ¿Qué tiene con que ver gusto. con esto? Voy a aprovechar a invitarlos a nuestros televidentes a que participen, nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas a través de nuestro número de WhatsApp, ahí en la parte inferior de la pantalla de su televisor, ahí está, para que usted nos escriba y podamos también enriquecer con sus dudas, sus preguntas, el tema que tenemos este día. Bueno, ahí está la oportunidad para que usted, sin duda alguna, a esta hora de la mañana pueda saborear una buena taza de café y, por supuesto, Café Rico es la mejor opción. Café Rico, el café perfecto de la mañana. Continuamos nuestra conversación con el profesor Paz Setino, dirigente sindical de bases magisteriales esta mañana, en una lectura bastante interesante para conocer el estado, la situación educativa actual del país. Y también hablar del tema de presupuesto y sobre todo este nuevo, digamos, énfasis que no deja de llamarles la atención, como lo expresaba él a sus inicios, y particularmente cuando hay una directriz del Ministerio de Hacienda en la cual establece observar detenidamente el tema de leyes especiales y entre las cuales se encuentra el tema relacionado con los escalafones. Es un tema nuevo que recogemos del análisis que esta mañana hemos conversado. Tema salarios, tema pensiones, este tema de las riñas callejeras. El ministro, tengo días de no ver al ministro de Educación públicamente, ¿no? Sí, los funcionarios de hoy tienen esa caracterización. Sí. Muy poco se comunican con la gente. No hay conversaciones, no hay diálogo, no hay mesa. El diálogo con los maestros está roto, ¿sí? Totalmente. No hay ninguna posibilidad de discutir temas como estos que usted planteaba. Por ejemplo, esa riña que se ¿sí? produjo así de manera esporádica. Mire, Ernesto, el fenómeno de las pandillas, que fue un fenómeno de lo más criminal que ha vivido este país, tuvo su origen en institutos nacionales. O sea, ahí se acentuó, porque ahí llegan los jóvenes. Ahí se dio el origen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos institutos nacionales o estas pandillas llevaron a estos institutos al conflicto, a que se dieran en la calle y si se podían matar, que se mataran. Porque esa era una estrategia, la violencia era una estrategia, porque en la medida que el muchacho cometía el delito, más fácil estaba de que fuera incorporado a las pandillas. Entonces, hoy el fenómeno se ha un poco diezmado, ¿de acuerdo? Pero están las secuelas ahí. Yo he dicho públicamente, yo espero que el Ministerio de Educación o el Estado como tal diseñe proyectos para atender a los hijos de los jóvenes, de los padres que están encarcelados. Porque hay una buena cantidad de jóvenes que son hijos de pandilleros y esos pandilleros están encarcelados. Y esos muchachos no crea que están alegres con el Estado mismo o con las instituciones del Estado. Esos brotes de violencia tienen que ver con eso. A esos muchachos hay que atenderlos. Bueno, hay jóvenes que sus dos progenitores están encarcelados. Están huérfanos prácticamente afuera. Entonces, si usted no atiende eso... ¿Qué condición emocional, mental puede tener cuando llega? Terrible. ¿Y ¿El profesor se siente amenazado como lo era antes o ya no? ¿Ya se superó esa situación a raíz de...? Está bastante superada, pero ¿sabe a qué ponen al profesor? ¿Sí? A que restaure el daño emocional que ese joven tiene. Y si usted no es psicólogo, no tiene conocimientos de psiquiatría, ¿cómo lo va a hacer? Entonces, eso no basta, tiene que ser un especialista, ¿no? Por eso decimos que es necesario realizar programas de atención a esta juventud. Interesante, buen punto, corre en el tiempo. Tengo una pregunta acá de un televidente que dice: buenos días, Ernesto. ¿Es necesaria una depuración del cuerpo docente, ya que hay muchos profesores que solo incapacitados viven y otros que no desarrollan los programas educativos? Esto nos lleva interesante. Tiene toda la razón.
Al igual que todos los ministerios, el Ministerio de Educación se envejeció y los maestros no se resisten a salir de las escuelas por una sencilla razón. Es que aquí en el año 22, finales del 22, se hizo una reforma de pensiones que fue un verdadero disparate, que no se resolvió el problema para cambiar la flota magisterial. Quedaron pensiones, mire, Ernesto, los que nacimos después del 15 de abril del 62 para acá, estamos condenados a recibir una pensión de $400 si no hizo el préstamo. Y si usted cayó en aquella trampa del préstamo que le ofreció la administración anterior, de sus ahorros le quedan $304. Dígame, si un profesor tiene programada su vida digamos que tiene un profesor docente nivel 2, que tiene 35 años de trabajo, que gana $1,100, y le dicen que se vaya y le van a dar 400 o 304, ¿cómo se va a ir? Prefiere morir ahí, porque va a entrar al nivel de pobreza extrema, porque usted en esta urbe no logra ni siquiera pagar sus servicios básicos con una pensión de ese tipo. Entonces, eso tiene al Estado envejecido, profesores que solo incapacitados pasan, dice la persona. Sí, tiene razón. Es que uno, en la medida de que va envejeciendo, afloran todas las enfermedades. Pero es un mal diseño previsional el que nos está llevando a esto, y hay que ser más sinceros todavía, lo que no dijo el televidente. Quien está pagando los platos rotos de esto son los jóvenes y los niños. Porque un profesor que pase recurrentemente incapacitado en el médico, están los alumnos solos. Y por más que se quieran atender a través del director o el subdirector, ese proceso no funciona así. Tiene que haber es un proceso que lleva a una persona y le va dando seguimiento, sabe cuál es la caracterización de cada niño o niña. En ese sentido, esto está relacionado. Nosotros dijimos, hagamos una reforma de pensiones que nos permita dignificar a los trabajadores después de darle toda una vida a este Estado. Demos un promedio. A mí me alegró cuando aquel ex ministro de Hacienda en un programa de televisión le preguntaron, mire, con esta reforma, ¿cuál va a ser un promedio de pensión de una persona que gane $1,000? $750, dijo él. Uno dijo, bueno, va bien la cosa, pero cuando nos salen con $400. ¿Qué acciones han implementado ustedes como sector magisterial para exigir el cumplimiento de sus propuestas, de sus demandas, de sus reivindicaciones, y particularmente frente a un escenario como el que hemos estado hablando en tema de pensiones y presupuesto? Mira, Ernesto, no hay que olvidar la condición en que vive la sociedad salvadoreña hoy. Nosotros vivimos bajo un régimen de excepción que prácticamente te limita a muchas de las acciones que nosotros ¿Tienen hacemos. miedo de nosotros? Ah, claro que sí. ¿Ustedes como dirigentes se sienten temerosos? Y no es un invento. Son 17 sindicalistas encarcelados. Trataré de ser equilibrado en la apreciación, pero aquí estamos hablando públicamente. Ah, no, claro que sí. Lo que sucede es que las realidades, la gente no las conoce muy bien. Le pongo un ejemplo. Toda la junta directiva de un sindicato de cultura lo procesaron por protestar frente al edificio de trabajo, porque a criterio de ellos el jefe no era competente. Eso lo llevó Entonces, hay miedo, y en mucha gente ese miedo exacerbó hasta la etapa de pánico. ¿De acuerdo? Al grado tal que ahora expresar públicamente, vean ustedes como medios de comunicación cuando van a preguntarle a la gente sobre temas delicados, no quiere dar opinión. ¿Qué es lo que sucede entonces? Los sindicalistas, sí, tenemos miedo al igual que cualquier otra persona. Claro, no hemos caído al pánico.
No hemos llegado a esa etapa. Hay 209 despedidos y hay 59 suspendidos. Estoy hablando del sector sindical. Nosotros hicimos una acción para llamarles la atención el 26 de enero de este año, si no mal recuerdo. Salimos todas las organizaciones. Fue una marcha muy fuerte. Fue una buena movilización de docentes. Los docentes se movilizaron, pero a esa marcha no le hicieron caso. Aquí estamos ante una administración que cuando la gente se pronuncia, tienden a ignorarla totalmente. ¿Cuáles son las principales exigencias que tiene el sector magisterial hoy en día? Dos cosas. Uno, que le den cumplimiento a la ley. Ni siquiera estamos pidiendo cosas distintas. ¿A cambio de qué? De que nosotros recuperemos el estado de ánimo para echar adelante esto. Que nos mejoren las condiciones en las escuelas públicas. Porque mire, Ernesto, ese problema de las escuelas públicas que mandan a una empresa a ¿cómo se llama? Construir, la destruye y después se va a la empresa porque no le pagan. Yo le puedo dar ejemplos de escuelas. ¿Sí? Es una cantidad de escuelas que fueron destruidas y hoy los alumnos están recibiendo clases en los corredores de los vecinos. Me parece que es una informalidad. Digo, porque seguramente será un ítem de los muchos que también hay que dar, ¿no? Cuando alguien recibe, también a cambio hay que dar. Y se conoce, se dice, se cuestiona también de muchas deficiencias también en el proceso de formación de los docentes y en el proceso de enseñanza que tienen. Fíjese que nosotros nos alegramos cuando entró el actual ministro de Educación. 24 horas después de tomar el cargo, pidió que se hiciera una reunión con los sindicatos. 24 horas. A mí me sorprendió, porque ningún ministro ha hecho eso. ¿Sí? Cuando yo pregunté por qué tan rápido, dijo, bueno, es que si nos van a empezar a maltratar, me dijeron de otra forma, pues, que sea rápido. En esa reunión se instaló una mesa de formación docente, porque ese es un problema que ningún ministro ha querido abordar. ¿Hay un mea culpa ahí? En esa parte también de sacar una buena casta de procesos formativos. A ver, nosotros somos producto de la formación autorizada por un sistema, por un ente rector que se llama Ministerio de Educación. Los profesores son formados en las universidades públicas y privadas. Eso es lo que tenemos. ¿Qué pedimos nosotros? Una escuela formadora específicamente de docentes. Es interesante el punto. Vamos a ver, buen día. ¿Creen que la educación virtual ha venido a afectar todo el sistema educativo o ha sido algo positivo? A ver, brevemente, porque ya la virtualidad es algo muy importante. El problema es que aquí no se está utilizando adecuadamente. Ok, me queda claro. Bueno, gracias por habernos acompañado. Gracias a usted por el espacio. Gracias, estamos a la orden. La educación superior, ¿cómo está? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. También bajo este mismo énfasis esta mañana. 7:30 minutos, pausa y regresamos con más. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos con nuestra segunda parte del programa. Y como complemento al primer análisis que hacíamos sobre el tema de la educación, vamos a seguir haciendo un análisis al respecto y sobre todo también desde el punto de vista ya ahora de educación superior, presupuesto y otros aspectos importantes que tomamos como punto de referencia, por cierto, lo que hacía referencia el presidente de la República en su discurso del 15 de septiembre, en la cual se refirió particularmente a este tema de la cultura del más vivo. Hoy quiero darle la más cordial bienvenida al licenciado Fidel Nieto, él es rector de la Universidad Luterana. Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Bien, aquí, gracias por invitarme, estamos para servirles. Gracias. ¿Cómo describe usted o cuál lectura o cómo podría analizarse lo que el presidente decía en su discurso independentista sobre la cultura del más vivo y porque considera que es uno de los principales desafíos que como país tenemos? Pues me llamó la atención que tocara ese aspecto tan característico, sí, ¿verdad? Propio de nuestra cultura, sí. Quizás bastante propio, porque también hay en otros países, ¿verdad? Sí. Claro. Pero esto tiene que ver
con que a lo largo de la historia de nuestro país no hemos logrado instalar una sociedad que viva realmente bajo reglas claras y respetadas para todo el mundo. Y en esto, algunos dicen que tiene que ver la cultura, pero es que es parte de la cultura que somos así. Pero en todo caso, las posibilidades de cambiar esta situación no son remotas. Es cuestión de educación y especialmente dar el ejemplo. Porque ¿por qué aparece eso de la cultura del más vivo? Es que por ahí tenemos nosotros que la sociedad, el pueblo en su conjunto, ha venido viendo durante largos años, décadas, un montón de gente que de pronto aparece con bienes materiales más allá de sus posibilidades, y cómo lo hizo, ¿verdad? Igual aparece también gente que puede, a través de influencias, resolver problemas que la gente común y corriente no puede hacerlo. Entonces eso no es casualidad que se ha ido forjando esa conducta en la población en general. Pero igual tiene que ver también con los problemas que como sociedad tenemos en el terreno de dar servicios adecuados, oportunos, eficientes y correctos a la población, ¿verdad? Si uno va a una unidad de salud, a un hospital, y tiene que pasar 4 horas para que lo atiendan, 2 horas para que lo atiendan, ¿verdad? Pues no cualquiera se siente cómodo haciendo una cola, tal como decía el presidente, 200 personas, ¿verdad? Y eso hay que ser superado. Y entonces, si ¿cómo resolvemos porque eso? Él lo decía muy de manera textual en su intervención, ¿no? Ahí la veíamos textualmente, donde él hacía referencia a ese punto de que es uno de los más grandes, decía él, desafíos a los cuales vamos a enfrentarnos, ¿no? Correcto. ¿Sí? Yo estoy viendo, sin embargo, ciertos aspectos positivos que van tendiendo como a modificar algunas cosas. ¿La estructura del discurso fue apropiado a su criterio que dio el 15 de septiembre? A ver, ampliemos un poquito más No sé por qué, pero yo siempre estoy acostumbrado a esperar mucho más de lo que aparece, ¿verdad? Hubo una cantidad de temas que no se abordaron y que la población estaba ansiosa de conocer, de saber. Por ejemplo, ¿qué otras medidas van a haber en el ámbito de la lucha por mejorar las condiciones de vida de la gente, ¿verdad? El tema del medio ambiente, el tema del agua, etcétera. Pero claro, cada quien tiene sus prioridades. Y cada quien tiene sus estilos, sus características. Exactamente. Fue enfático y coronar su discurso con el tema del presupuesto. Un presupuesto sin deuda, llamado históricamente. Eso es importante, creo yo, y un gran reto, un gran desafío. No es el primer presidente que se lo propone, ¿verdad? Ni aquí en El Salvador ni en otra parte. Pero también tiene que ver con ciertas circunstancias. En realidad, Ernesto, este tema que está aquí planteado en este momento, a mí me trae al recuerdo un libro que leí hace varios años, que se titula ¿Por qué fracasan los países? ¿Sí? Y entre otras cosas, hace una serie de cuestionamientos y de razonamientos acerca de cómo algunos países han logrado superar el atraso y lograr niveles de vida y de desarrollo mejores. Y aparece una serie de pretextos. Por ejemplo, dicen, es que nosotros no tenemos recursos naturales, pero hay una buena cantidad de ejemplos de países que sin recursos naturales tienen mejores condiciones de vida que nosotros, ¿verdad? Hay otros que dicen, sí, pero es que nosotros no tenemos acceso al mar, ¿verdad? Pues igual hay otros países que están sin acceso al mar, incluso rodeados de un solo país, como por ejemplo Lesoto en el interior de Sudáfrica, que tienen mejores niveles de vida que nosotros, y un país pequeñito. Entonces, ahí aparece una situación que hay que reflexionar. ¿Será problema de falta de recursos? ¿Será que tenemos mucha gente? ¿Será que tenemos muy poca gente, etcétera? ¿O es que las instituciones nuestras, las instituciones que se han creado a lo largo de la historia de este país, desde la independencia para acá,
son las que imposibilitan lograr ciertos niveles de desarrollo y mejor calidad de vida para la gente. Yo estoy a favor de eso. Y eso, esta reflexión la hago en función de lo siguiente: es que al servicio de quienes han estado siempre las instituciones del Estado salvadoreño, al servicio de los que más tienen. Desde una perspectiva académica, educativa, formativa, como es el rol que usted desempeña, ¿considera que sobre esa base de trazar un eje de financiamiento para la administración pública sin recurrir a deuda es positivo y congruente con la realidad actual? Creo que es lo más correcto preguntar. Volviendo al tema que llevaba, es que uno de los factores que más posibilitan la corrupción es precisamente el endeudamiento público, porque funciona esto a dos niveles. Por una parte, los estados se endeudan porque los gobiernos quieren hacer obra física, y hay estudios innumerables que demuestran que precisamente en la ejecución de la obra pública es donde más se genera corrupción en los gobiernos. Entonces, muchas de esos préstamos, Ernesto, no están pensados para llevar bienestar a la gente. A ver, pero ¿cómo quedaría? Y aquí cala una pregunta también que se hacen muchos analistas y la traslado en esta mesa, ¿no?, que me corresponde a mí plantearla. ¿Cómo quedan aquellos grandes proyectos estratégicos para ser desarrollados, culminados, si solo vamos a trabajar con recursos propios? Ese también es otro tema a discutir. Porque quienes dicen es que sí hay que endeudarse, siempre y cuando el endeudamiento sea para invertir en acciones, en obras, en empresas que ayuden al fortalecimiento de la economía, ¿verdad? Pero no siempre ese es el criterio, sino que los políticos han mostrado en el pasado que su interés en adquirir préstamos es para quedar bien ante la población, para buscar mantener ciertos niveles de apoyo, pero no pensando en cambiar cosas. Por ejemplo, hay una obra aquí que todo el mundo dice, bueno, ¿y por qué la hicieron ahí? Me refiero, por ejemplo, al puerto de la Unión. Ya tiene más de 20 años. Ese puerto se construyó con un préstamo que se hizo a Japón. ¿Cuánto estamos pagando año con año para al final obra, ¿no?, darnos cuenta que se hizo en el lugar inapropiado? Inadecuado. Sí. Ajá. Entonces, ¿cuáles eran los intereses ahí? ¿Eran de fortalecer la economía? ¿O habían otros intereses ocultos que ni ahora se saben todavía? Okay. Pero bueno, también la obra del Chaparral, esa represa enorme, ha costado 4 o 5 veces más de lo que debió valer. Y todavía está pendiente la sociedad salvadoreña de saber que se han hecho muchos de esos fondos que se manejaron para hacer una obra con la que se pudieron haber hecho 3 o 4 como esas, ¿verdad? Entonces, ahí, si el presidente ha reflexionado sobre eso, que muchos de esos préstamos no han sido para beneficiar a la gente, para buscar el desarrollo del país, sino para beneficiar a ciertos grupos, y para eso él cree que es conveniente y necesario manejar las cosas de otra manera, yo estaría de acuerdo. Voy a plantear esta pregunta y nos vamos a ir a una pausa para responderla cuando regresemos. Son las 7:44 minutos. ¿Preocupa un presupuesto, según la pregunta que formula el televidente, don Fidel? ¿Preocupa un presupuesto sin deudas? Porque hoy con deudas se supone que hay dinero de donde agarrar y no se está haciendo mucho. Imagínense cuando diga que no hay dinero, ¿va a limitar más todo? Bueno, la dejo planteada la pregunta para cuando regresemos. Gracias. Ahí está en la parte inferior el número de teléfono celular para que usted nos envíe su número, su comentario, su pregunta. Ahí está el WhatsApp, 7681-3259. Ahí está. Envíe sus preguntas o comentarios. Pausa y regresamos con más.
No, gracias nuevamente por estar interesante por estar con nosotros. Gracias a quienes nos escriben. Ahí estaba la pregunta que habíamos planteado. Me parece interesante ver ese tema, ¿no? Que relaciona un poco, si tenemos recursos es porque realmente hemos hecho un buen ahorro, hemos hecho una buena política fiscal de ataque al contrabando. No sé si la tenemos nuevamente, pero para ponerle en el contexto de lo que realmente habíamos planteado antes de irnos al corte, y decía, preocupa un presupuesto sin deudas, ¿sí? Sin deudas, porque hoy con deudas se supone que hay dinero de donde agarrar y no se está haciendo mucho. Imagínense cuando diga que no hay dinero, ¿va a limitar más todo? Pregunta. Bueno, pero no quisiera dejar este punto pendiente, y es que también la deuda pública, especialmente cuando se contraen con organismos financieros internacionales, muchas veces sirven a intereses de otros gobiernos poderosos para tratar de moldear, de interferir en la política interna de un país y dictarle recetas económicas que no siempre son las convenientes, a condición de si haces lo que te digo, te presto, y si no, pues no habrá apoyo, no habrá préstamos. Entonces, esa situación también es una camisa de fuerza que se le impone a los países atrasados, pobres como nosotros, ¿verdad? De parte de países poderosos, y que si de alguna manera con esta forma de plantear un presupuesto que no dependa de préstamos vamos a lograr romper esa camisa de fuerza, es un espacio, creo yo, una medida positiva. Pero es que también hay otra cosa. El país ha tenido ya dificultades para encontrar quien nos preste, ¿verdad? Ya ha pasado mucho tiempo en la negociación con el Fondo Monetario Internacional y eso no ha funcionado. Sí. Entonces, porque las condiciones a lo mejor no son tan favorables para, correcto, para el salvadoreño promedio. Para la visión, recordémonos que siempre viene en condiciones, restricciones y otro tipo de medidas, ¿no? O sea, sin duda que las condiciones que el fondo está proponiendo, está queriendo imponer, no van en dirección de la visión que el gobierno tiene sobre lo que tiene que hacer. Entonces, ese tema de si... Y esto lo podríamos complementar, perdón que lo interrumpa, porque voy a correr en el tiempo, don Fidel. Esto de que cómo podría de alguna manera entenderse o cómo va a afectar ese discurso de paso a paso con la formulación y la culminación de las grandes obras de la cual decía el presidente en su discurso, paso a paso a las expectativas de la población, especialmente en temas como la economía y otras reformas sociales, ¿no? Al corto plazo se sentirá, por supuesto, algunos problemas que tienen que ver con esa pregunta que estaba planteada ahí. Si ahora que les prestan hacen falta muchas cosas que no se hacen, hoy que no les van a prestar va a haber menos cosas. Depende si las cosas se hacen de manera más eficiente, si se pone gente capacitada en todos los rubros para hacer que el dinero y las inversiones rindan más y se hagan en el tiempo más corto posible. Yo creo que se puede ahorrar mucho en eso. Y a mediano plazo, ¿verdad?, el que nos liberemos de la deuda significará un gran beneficio para el país. Ahora, en términos de servicio de la deuda, El Salvador está invirtiendo más que en cualquier ministerio, más que en el funcionamiento de cualquier ministerio de la República. Entonces, es una carga insostenible. Porque el presidente, si logramos un poco comprender muy bien todos los aspectos dictados en esa línea de discurso, él habló precisamente sobre la implementación y ejecución de cambios de carácter progresivos para el país, ¿no? Eso de implementar así de esa manera todo este tipo de transformación, habrá el tiempo y el dinero necesario y un estado de ánimo de la población que busca obviamente su diario vivir, ¿no? O se rebusca por su diario vivir. Esas son de las cosas que tenemos que ver cómo suceden ya en la práctica, ¿verdad? De todas maneras, aquí tampoco que las obras se hacen tan rápido, aparte de lo que ha sido
toda la inversión que se ha hecho en el centro histórico, que ahí sí se ha visto que ha habido mucha prontitud y celeridad para realizar obras. En otras partes, ¿verdad? Hemos quedado en deuda. Y toda esa ansiedad de la población en términos de que se le vayan resolviendo cosas tiene que ver con una larga espera, ¿verdad? Y además tiene que ver con las promesas que se le hacen. Entonces yo esperaría de que la gente entienda que no se pueden hacer las cosas de la noche a la mañana, pero que se están haciendo. Si mira que las están haciendo, creo yo que la gente va a tener la paciencia y va a estar dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario. Tomaré un poco en referencia que en ese mismo contexto de celebración de fiesta cívica también se generó paralelamente una marcha donde se oían voces de la oposición cuestionando ciertos, digamos, o demandando cierta plataforma reivindicativa. El tema del costo de la vida fue uno de ellos, el tema relacionado con el régimen de excepción, que también fueron parte del, digamos, de las consignas que ahí se dieron a conocer. ¿Qué piensa usted de ese otro ángulo? Yo me alegro, por supuesto, que esa marcha se haya desarrollado, porque es importante que en la calle se expresen las demandas de ciertos grupos y sectores de la población que no se pueden quedar excluidos del quehacer gubernamental. Incluso creo de que ha habido una lectura positiva de la misma gente que participó en la marcha, de que ahora hubo menos retenes, de que ahora se les trató de impedir menos la concurrencia de la población a esas manifestaciones. Entonces, creo yo que un país sano, un país saludable, un país que quiere vivir en democracia, lo menos que puede hacer es permitir con toda la amplitud del mundo posible que esas expresiones, esas inconformidades, esos reclamos de la población se manifiesten, ¿verdad? Y el 15 de septiembre es una buena fecha. El tema de la seguridad, sin duda alguna, el país se ha visto muy beneficiado, ¿no? Desde el punto de vista de que ahora la tasa de homicidios es casi cero y tenemos prácticamente controlado, neutralizado el tema de la delincuencia que provocaban estos grupos terroristas, ¿no? Ese ha sido un gran avance que ha tenido el país, de acuerdo a lo que plantea y lo reconoce X y Y, Z sector, ¿no? Pero también había otra denuncia ahí también que estaban haciendo sobre el tema de las desapariciones y otros aspectos que cuestionaban del régimen, ¿no? ¿Qué piensa usted? La gente, ahí leyendo las pancartas, se expresaban varias cosas. Uno es el malestar con respecto al régimen de excepción. Ya se hizo demasiado largo, de manera que ya no parece un régimen de excepción, sino la forma de funcionamiento normal. Y eso no es lo que estaba planteado en la Constitución de la República. Pero además, yo he leído con atención la entrevista que dio el presidente Nayib Bukele a la revista Time, sí, Tiempo, donde prácticamente él anunció que eso no va a pasar todo el tiempo ahí, pues, que lo van a suprimir. Fue enfático en decir que está claro que no debe de ser permanente, pero hablaba de que sí hay remanentes todavía. Por supuesto. Recuerdo que sí. Y se ve pues que a diario todavía siguen apareciendo capturas de gente comprometida con esas actividades del pasado. Pues entonces yo creo que la gente... ¿Y esta riña de jóvenes estudiantiles, cómo lo vio? ¿Perdón? Esta riña de jóvenes estudiantiles en la calle... Se refiere a dos institutos. Sí, dos institutos, el Inframes y el INTE, pero no institutos, fueron muchachos, ¿no? Fueron alumnos. Fueron alumnos, sí, para perdón, no arrastrar un poco la imagen. Fueron alumnos de sí, separemos un poquito las instituciones. Fueron alumnos de ambas instituciones. Sí, claro. Como educador, como docente, a mí ¿qué le trajo a la mente? A mí me preocupa esa cosa, pero en todo esto hay que ver también un signo positivo, Ernesto. Es que sucede que esos conflictos, esas rivalidades entre jóvenes de diversas instituciones eran lo característico de que antes que se desarrollara la guerra social, antes de que las pandillas se apoderaran prácticamente del 80-90% del territorio nacional.
esos enfrentamientos en los gimnasios y en otras cosas era usual, era normal y no pasaban de algunos golpes y todo eso. Entonces el hecho que hayan rebrotado, resurgido esas experiencias que no son los mejores, no hay que estimularlas por supuesto, a lo mejor expresan también que los jóvenes se sienten ya liberados de esa presión que ejercían sobre el territorio, sobre las instituciones educativas, las pandillas, verdad que ahora están bastante operativamente diezmadas. Voy a correr en el tiempo. ¿Cuál es el desafío en materia de educación superior? Usted siendo un educador de una universidad privada, ¿no? Que se tiene. Bueno, tenemos una gran cantidad de desafíos. Igual acompañando el conjunto de desafíos que hay a todo nivel, en la economía. La educación superior es accesible porque se habla mucho de que hoy en día se ha particularizado, se ha comercializado demasiado la educación superior. Hay muchas universidades caras y todo esto, ¿no? Pues hay un fenómeno, Ernesto, que vale la pena poner a la mesa cuando se habla. Por cierto, hay una pregunta que hace un televidente ahí, creo que ahí está, ¿no? ¿Sí? Cuando se habla de educación superior, y esto es preocupante, ya me imagino yo he encendido las alarmas a nivel del gobierno, es que sucede que año con año está disminuyendo la población estudiantil universitaria. ¿Ok? Del 22 al 23 se perdieron una cantidad no muy grande, pero del 23 al 24 ya hay una cantidad considerable de estudiantes, de disminución en la matrícula. Sí. Y entonces uno dirá, ¿será el problema de que es el costo de la vida? Esa será una posibilidad. Esta es la pregunta, creí que vamos a ponerla. Saludos, Ernesto, ¿son negocios las universidades? Bueno, algo sí van directamente, ¿no? Sobre el tema. ¿Lo abordamos ya o hasta después? No. Ya, a manera de ir concluyendo, porque perdón que... Bueno, es muy probable, ¿verdad?, que algunas universidades se conciban así como empresas que venden servicios educativos. Es muy probable. Y en un sistema como el que vivimos... Me preocupa mucho, lástima, el tiempo casi se nos agotó. Ese tema que usted me dice, la matrícula para el acceso a la educación superior no ha bajado. Ha bajado en los últimos 3 años. Exacto. ¿Por qué razón, creo? Este es un tema que todavía no lo hemos estudiado mucho, muy a fondo. Pero... ¿Se están yendo los jóvenes del país? Me da ¿Será? la impresión, yo tengo la impresión, no tengo datos sustentables, pero como que la inmigración está recuperando fuerza de nuevo. ¿Sí? Recuperando fuerza. ¿Por qué será? Ya no tenemos delincuencia. Segundo, hay siempre más de 400,000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. Okay. Eso duplica la cantidad de la gente que está en las universidades. Me quedo al sabor de seguir conociendo más del tema, pero gracias, don Fidel, por habernos acompañado. Quedamos pendientes y gracias. Le agradezco mucho, gracias. Por mi parte, aprovecho para invitarlos a ustedes a que no se pierdan Pulso Ciudadano este día con Julio Valdivieso. Estará como invitado el sociólogo René Martínez. Van a hacer un análisis sobre aspectos de la realidad nacional. No se lo pierda con Julio Valdivieso, Pulso Ciudadano. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.